13 horas 54 minutos en toda la República Argentina y seguimos aquí en la 93.5, seguimos aquí en la radio del Rock de Córdoba y como todos los viernes ya lo tenemos a él, quien más sabe de tecnología. Estamos hablando de Jorge Carcachán. Jorge querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ciudad de pobres corazones. Así es. Y de viernes tan templado, tan destemplado. Sí. Viernes que se nota el invierno. Se nota, realmente, ¿no? Y yo vengo de una semana en la que se notará por mi voz que estoy bastante cavernoso. Así es que bueno, pero firme acá siempre, tratando de cumplir con el compromiso con la audiencia y contigo y con la gente de la radio. Bien. Y con la tecnología en particular, porque si no se nos agolpan la cantidad de cuestiones que van pasando. Les traemos varias cosas como siempre. Sí, total. Aparte la gente siempre espera este momento porque sabe las cosas que vos tirás después ocurren. Sí, ocurren y después dejan de ocurrir, como en el caso de la semana pasada, que trajimos tantas cosas que son vintage, o sea, son cosas que en su momento pasaron a la historia y vuelven. Una cosa que posiblemente esta semana le traigamos como algo que debiera suceder recurrentemente, como una linda noticia, es que la empresa holandesa, Sí. Volvo, Bien. empresa holandesa, constructora de automóviles, sabrán ustedes, bastante renombrada, acaba de hacer un anuncio realmente que nos llama la atención. ¿Cuál La será? empresa dijo que, por supuesto a través de su presidente, el señor Håkan Samuelsson, Sí. por eso me sonó lo de sueco, que a partir del año 2019 la empresa deja de fabricar coches con motor a combustión Mira vos. para pasar a fabricar vehículos que saldrán de sus plantas totalmente eléctricos o por lo menos híbridos. Bien. Es decir, Es una empresa sueca. una empresa sueca, perdón. Así es, sí, sueca. exacto, sí. Mira Sí, vos. me confundí con holandesa. Deja de fabricar motores a combustión de petróleo Sí. y pasa a construir motores eléctricos o híbridos como mínimo, en algo que largamente añorado, especialmente por aquellos que amamos la ecología. Claro, sí. Y hoy en día se puede decir también por el gasto, ¿viste? Por lo menos aquí en Córdoba siempre nos encontramos con algún aumento en el combustible. Estos días ha sido Sí, terrible el aumento sí. del combustible. YPF anunció un aumento de un 7%. La nafta a 22 pesos en cualquier lado. Es realmente una cosa increíble. Bueno, esto es una muy buena noticia, pero fundamentalmente por la falta de emisión de gases tóxicos, que la tecnología con motores eléctricos venía hace bastante tiempo amagándonos con sacar algún tipo de prototipo. Bueno, una empresa se hace cargo de hacer la punta, y esta empresa sueca, como vos bien dijiste, pero en realidad hace bastante tiempo esta empresa fue comprada por supuesto, ¿quién podría ser? Un consorcio chino. Bueno, los chinos. Los chinos vienen comprándose hasta la luna. Este vínculo con el mercado asiático, la empresa que tiene una profunda raíz en el viejo continente, una plaza donde se ha allanado el camino para los vehículos de combustión eléctrica. Sí. Este cambio de paradigma viene acompañado de que en 2016 esta empresa vendió casi un 50% más de vehículos eléctricos. En general, esto, si bien la cifra en general no es significativa, los vehículos con motores eléctricos son realmente muy pocos, Sí. pero viene creciendo a paso redoblado y viene acompañado esto porque varios de los productos que van a ser instalados en el control de este vehículo son en asociación con Google, con una serie de sectores de la empresa, la compañía Google, fundamentalmente para la incorporación de Android en el navegador de estos vehículos. Sí. Así es que bueno, acompañado por un amplio sector del espectro tecnológico informático, se lanza los primeros motores eléctricos que van a ganar el mercado y esperemos que lleguen prontamente a la Argentina. Y me parece que sí.
como vos decías hace un ratito, es bueno para lo que se dice la ecología, ¿no? El no uso ya del combustible como el petróleo. Me parece que está bueno esto de usar electricidad para el motor. Muchos autos ya lo han hecho, pero ahora que una empresa tan grande tome la decisión directamente de no fabricar más motores a combustible y dedicarse a la fabricación de otro tipo de motores, ayuda mucho al crecimiento de la Por tecnología. supuesto, sí, por supuesto, sí, sí. En otro orden de cosas, lo que tenemos que decir es que la AFIP Sí. empezó a anunciar que va a comenzar a cobrar impuestos a nuestras queridas plataformas digitales Sí. como Netflix o QVTV, incluso a Spotify, que en principio llegaban a manos del usuario de un modo bastante económico. Claro. Esperemos que no impacte Sí, esto en la tarifa. Uno pensaba, ayer hablando con un amigo también que compartimos mucho lo que es cine, series y demás, amante de todo, de todo ese mundo, y decíamos al cable, a los cables, por ejemplo, Cablevisión, el que Córdoba Cable, el DirecTV, el que tengan, se le cobra un impuesto. Sí. Entonces, al ir perdiendo terreno, por X causas, por la propuesta que dan, la otra es mejor, porque es más económico, lo que sea, me parece que pegaron el grito en el cielo justamente de decir, no, pará, a nosotros nos cobran impuestos, ¿por qué a ellos no le cobran? Sí, siempre ¿No? Es estaba un así. poco en tela de juicio que todo lo que es comercio electrónico en Sí. general está como sospechado de evasión de impuestos, en principio, porque es como que está el terreno mucho más allanado para hacer difícil el control. Bien. De todas maneras, tenemos que coincidir y resumir que en realidad todo tipo de bien, servicio, etcétera, etcétera, que se comercialice Claro. en cualquier lado, tiene que ser estar bajo las leyes del lugar donde se lo comercializa y por supuesto las leyes que tienen que ver con lo impositivo Sí. son las primeras, así lo decían los Claro. ingleses en su momento. Lo único que realmente nos va a llegar inexorablemente son la muerte y los impuestos. Claro. O El otro sea, día leía, 109 pesos, por ejemplo, sale tener el básico de Netflix. Que es Sí. un básico con dos, para abrir dos usuarios. dos usuarios al mismo tiempo. No, podés abrir muchos usuarios, Sí, pero al mismo tiempo dos pueden ver. sí, correcto. Es así. Por ejemplo, nosotros compartimos la misma cuenta, bueno, al mismo tiempo yo estoy en mi casa, vos en la tuya, vemos desde Netflix, se puede. Con el mismo usuario. Con el correcto, mismo sí. usuario. Hasta 109 pesos que uno dice, es nada, Realmente es muy bajo. es nada. Si bien está el impuesto que te cobran porque vos lo haces por tarjeta y el cambio, al ser $8, el cambio justamente es un impuesto que la tarjeta sí o sí te cobra. Claro. Ese cambio que se hace. Entonces muchos dicen, no, pará, ya me están cobrando justamente el cambio de dólar a de peso, dólar a pesos, sí. ¿para qué me van a cobrar otro impuesto más? En realidad este impuesto va a ser diferente porque es un impuesto a las transacciones Claro. que se realizan en cualquier lugar que tenga incidencia o injerencia la República como Ujú. tal. Es decir, acá no hay una cuestión de cambio, sino como es ese caso, sino es una cuestión de territorio, ¿sí? Me parece correcto. De todas maneras, no Sí. creo que esto incida grandemente. Esperemos que no. Recordemos que hay artículos, fundamentalmente, lo que hablábamos recién, el tema de la energía. Sí. Recordemos que la nafta tiene más de un 45% de De- composición claro. impositiva en su costo, en su precio final. Sí. Entonces, esperemos que esto no suceda con este tipo de servicios porque realmente afectarían a la gran cantidad de gente que está disfrutando en este momento. No sé si tenés a mano ahí como para googlear. Sí. Hay otra empresa también que tiene contenido que se llama Colsecor, entiendo. No sé si es mayorista de contenidos o es directamente para los usuarios. Pero bueno, hay una serie de servicios en este momento que hacen que este tipo de contenidos, la venta de este tipo de contenidos, sea realmente interesante. Claro, sí. Bueno, Colsecor es una empresa justamente que tenés Colsecor Play, Colsecor Claro. Noticias, revistas, Mediateca, Teleguía, tenés muchísimas cosas Bien. allí dentro de una empresa. Entonces,
volviendo al principio, ¿no? Rebobinando un poco, la AFIP anunció que comenzará a cobrar impuestos a las plataformas digitales, en este caso Netflix, Spotify o Airbnb. Claro. Y según la agencia de noticias Infobae, el ente ordenará a las tarjetas de crédito que oficien de agentes de retención. O sea, al ser todas estas estos servicios, digamos, de contenidos, de medios, Sí. a través de, no hay otra forma, Tarjetas. la tarjeta va a ser de agente de retención. Veremos en los próximos días cuál es el impacto real que sucede. Sí. Y bueno, lo estaremos comentando, como siempre. Sí, si bien todavía no se sabe cuándo ni cómo se va a poner en funcionamiento, pero lo que sí ya se sabe es que a todas las aplicaciones on demand, justamente, Claro. que son tanto, bueno, aquí en Argentina mucho lo que es Netflix y Spotify, ¿no? Sí. Spotify también son 90 pesos, creo que tres meses gratis. El 3 meses, que, servicio- 9 pesos, perdón, 9 pesos, 9 3 pesos el meses. servicio básico. Claro, y Sí. tenés, te descargas la música, tenés todos los discos, es más, muchas bandas directamente ponen el disco ahí. Ponen ahí. Entonces lo tenés vos. Sin publicar antes en otro medio. Claro, en entonces otro me software. parece que si vamos al valor hoy en día con 120 pesos tenés Netflix y Spotify. Estamos hablando de música y series y películas. Tal cual. Todo, o sea, lo que hoy Destacamos reglamenta el que, entretenimiento. Un grupo de plataformas digitales, Sí, que son otras, ya están pagando impuestos en algunas zonas del país. En Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, o sea, en Cava, sí. ganó en 2014 un juicio en tribunales para la aplicación del gravamen de un 3% como anticipo del pago de ingresos brutos de Netflix. O sea, esto nos puede dar una idea más o menos cuál puede ser el impacto. Entendemos que si es un 3% o un 3,6% del adelanto de ingresos brutos, no va a incidir demasiado. O sea, Sí. de lo recaudado, el 25% se destina al desarrollo de la industria de base cultural. Bien. Recordémoslo, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que esto, en este caso, tenga, no lo sabemos y no lo creo, el Sí. mismo destino. Claro. ¿Sí? Hablando de otras cosas, ya la semana pasada y en este momento Microsoft lo anunció para sus plataformas a nivel mundial. El impacto que tiene esto en la Argentina es de aproximadamente un 30%. Anunció que reorganiza su negocio cloud, o sea, el negocio de la nube, Bien. a través de la venta de sus productos. Y esto implicará la pérdida de trabajo más o menos a 3.000 empleados en el mundo. Mucho. En la Argentina implica, sobre llovido mojado, sobre que estamos con problemas Sí, de sí, sí. ocupación, más o menos 300 empleados argentinos pierden su trabajo en este reordenamiento. Bueno. Es lamentable, pero entendemos que esto se da, a lo mejor va a ser simplemente una movilidad de puestos, ¿no? Que estos puestos se van a ir a otro lado, porque en realidad esto ya lo habían adelantado. Microsoft inicia una compleja reorganización de este tema, de este aspecto de su negocio, de la división cloud. El sector más afectado es el de ventas y el 75% de los recortes se dan fuera de Estados Unidos, o sea, en este caso, Argentina. Bien. Esperemos que en estos casos son empleados que se dedican a la comercialización de los productos típicos de Microsoft, como Office, Sí. el paquete Office, el paquete Windows. Bueno, en general son este tipo de empleados los que se ven afectados. Esperemos que rápidamente sean absorbidos por otras industrias que son las que van a ir captando esta reorganización del otro gigante, El otro gigante. Bien. de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno. Bien. Habrá que esperar, sobre todo aquí en Argentina, como vos decís, por el tema de los empleos y que se pierden. Entonces, va por ese lado también la preocupación, me parece, en este país. Sí, en este sector la movilidad es muy grande, la dinámica es muy grande, especialmente en el sector ventas. O sea, son gente que hoy está en una empresa, mañana está en otra. Es realmente muy grande la movilidad en este tipo de empleos, lo cual no preocupa demasiado. No sería lo mismo si estuviéramos hablando de, a lo mejor, no sé, operarios de una fábrica alimenticia, Claro. o textil o por el estilo. Bien. En este sector, realmente la movilidad de los empleos en ventas, en programación, en diseño, etcétera, son realmente altísimas. Hoy
antes nosotros decíamos, bueno, lo importante es tener trabajo y una vez que uno lo conseguía había que conservarlo. No, en las actuales generaciones el tema del trabajo es absolutamente mucho más dinámico. Sí. La gente está permanentemente buscando el cambio. Totalmente. Así es que bueno. El cambio y la facilidad también, ¿no? Hay una facilidad. Es eso justamente, ¿no? Un cambio para que sea todo más fácil. Claro, seguro. Y más en lo que es el sector ventas o programación o diseño, no hay grandes diferencias. Lo que se busca en el caso de quienes ocupan este tipo de cargos son permanentemente una mejora en lo salarial, por supuesto, que lo consiguen rápidamente, y también en cuanto a la capacitación que brindan las empresas que los contratan. Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, husmeando en el baúl de los recuerdos, Bien, eso encontré dos cosas que realmente son no son muy viejas, por supuesto. Una es del año 96, un manual para crear, publicar y promocionar tu sitio en internet. Mira, O sea, el sitio, ¿no? Fíjate el sitio. Año 96. Año 96. Una publicación de la vieja y antigua PC User, que en la actualidad se ha transformado y se ha convertido en la Red Users, claro. Que solamente publica productos y contenidos digitales. Mirá vos, yo recuerdo, sabía comprar la revista esta porque siempre uno encontraba los CD, justamente, claro, de software, un software completo, y después demos de otros programas que si vos los querías los podías comprar por internet, digamos. Pero estaba muy bueno, muy buena. Con un adelanto de programas triales y con muchos programas freeware que se podían usar sin ningún tipo de costo. Como un poco el anticipo de lo que son las aplicaciones hoy en los celulares. Bueno, venían con un CD lleno de rebosante de software, novedades, etcétera. Yo recuerdo una que compré justamente, estaba estudiando lo que era Dreamweaver, que era para crear sitios web. Después el otro día quise descargarlo y ya no hay versiones nuevas. Creo que la última que se hizo fue en el año 2003-2004. Claro. Ahí murió, digamos, lo que era el Dreamweaver. Un producto de Adobe. Sí. No mal no recuerdo. Que tenía una especie de trío en el cual estaba el Dreamweaver y había un par de productos más al mismo nivel que se encargaban de otros aspectos del diseño. Y el otro día me puse a buscarlo porque digo, mira, vamos a ver si es lo que hay. Si se encuentra de nuevo para volver a poner en práctica todo lo que aprendía en esos momentos. No se encuentra. Sí, no hay más. Claro, ¿por qué? Porque no sé decíamos, qué producto puede haber reemplazado eso, probablemente. Hoy es mucho más fácil, digamos, a lo mejor en un blog abrís directamente tu sitio allí, después vos le comprás el .com, digamos, le extraes WordPress o Blogspot, lo que sea. Sí, WordPress posiblemente ha sido lo que ha reemplazado a este tipo de productos. O Core el mismo. Claro, el mismo. El famoso Core o Photoshop. Claro. O Illustrator posiblemente, que son programas que han mantenido su paquete de propuesta. Y siempre hay actualizaciones nuevas también. Así. Claro, sí. De todas maneras, acá hemos visto en el lapso de los últimos 30, 40 años nacer, triunfar y morir infinidad de programas que han sido próceres. Bueno, y el otro día me acordaba de software, ya volvemos hablando de la revista, del AutoCAD. El AutoCAD. Bueno, el AutoCAD mantiene hoy por hoy las versiones actuales, pero son realmente programas muy potentes que se han ido estrechando el uso de la gente con respecto a este tipo de aplicaciones porque son realmente muy consumidoras de potencia. Estuve viendo el otro día el AutoCAD, la versión Auto Edition 2017, realmente es una aplicación muy poderosa y muy especial, muy específica. No cualquiera puede hoy manejar el AutoCAD. Desde sus primeras versiones, incluso era muy difícil una muy particular del año 2004, el AutoCAD 2004, era muy difícil de manejar. Realmente se maneja con parámetros y con modos muy distintos al resto de las aplicaciones para Windows. Bien. De todas maneras, bueno, saqué este hermoso libro que era para crear, publicar y promocionar tu sitio en internet, y venía así en su momento con varias aplicaciones especiales para edición de HTML básico, etcétera, ¿no? Realmente un lindo recuerdo. Y hablando de publicaciones, una que
por ahí, actualmente, en la actualidad, por supuesto, se dedica al tema de algunas cuestiones con muy buen nivel. Es la revista Quit, que es la que edita la editorial El Ateneo y, Sí. y librerías, no estoy recordando cuál es el otro nombre, Jenny puede ser. Me parece que sí. Jenny Librería. Pero fundamentalmente el Ateneo, la cadena del Ateneo, publica esta excelente revista con un nivel de edición y de encuadernación y de fundamentalmente de contenido que realmente tiene en muchas ocasiones nada que envidiarle a ningún otro tipo de publicación y es sectorial, o sea, es solamente para los clientes permanentes de Jenny y el Ateneo. Bien. La publicación de Jenny y el Ateneo.